Hola, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito y hoy hablaremos sobre la lucha constante entre la comunicación tradicional y la comunicación comunitaria. Todos conocemos los grandes medios de comunicación privados y públicos de nuestros países, pero ¿estamos contentos con los programas que transmiten? A primera vista, parece que realmente no existe más contenido que se pueda producir, contenidos aburridos, presentados por los mismos personajes de siempre y para el mismo propósito único, ganar dinero. A esta forma dominante la llamamos comunicación tradicional, importada al resto del mundo occidental desde Estados Unidos a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se transmiten los contenidos de manera vertical a las masas de receptores pasivos, teniendo como único propósito el persuadir, convencer y manipular. Por ejemplo, cuando te dicen que puedes comprar la felicidad embotellada en la tienda de al lado. Así de simple es. Este paradigma dominante de marca estadounidense sobrevivió sin problemas hasta los años 70. En esta década, teóricos de Latinoamérica criticaron la comunicación tradicional por su carácter persuasivo y manipulador, al convertirla en una mera herramienta de los poderes económicos y políticos. Entre muchos otros destacan pensadores como Paulo Freire, Mario Kaplun y Luis Beltrán. Y, aunque existen varios así llamados apellidos de la comunicación, como la comunicación horizontal, participativa, popular o comunitaria, todas tienen el mismo origen, la crítica de la comunicación tradicional y la búsqueda de algo nuevo, de una comunicación más horizontal y dialógica, con contenidos hechos por todos de manera interactiva y participativa, teniendo como fines no solamente las ganancias económicas, sino el aumento de democracia y la liberación de masas. Veamos un ejemplo. La Wambra Media de Quito, representante de la comunicación comunitaria, que, criticando la comunicación tradicional hegemónica, está tratando de dar una voz a los que no la tienen, con un enfoque más horizontal, participativo y, en su caso, comunitario. Wambra nace como un espacio de comunicación que se piensa desde la palabra de un montón de gente. Entonces, en el año 2010, más bien a partir del surgimiento del gobierno de Rafael Correa, hubo una ruptura entre los espacios de opinión de la gente. Entonces la opinión empezó a ser mal vista, la opinión pública, y que la gente y que las personas se tomen los micrófonos también empezó a ser mal visto. O sea, empezó a ser un cuestionamiento del discurso del estado de opinión. Entonces Wambra nace como una alternativa ante el movimiento mediático de aquel momento, en el cual la gente dejó de ocupar los espacios de comunicación tradicionales, dejaron de existir programas en los cuales la ciudadanía opine o genere su propia narrativa y su propio discurso, para trasladarse justo a las redes como el único espacio en el cual se consideraba. Entonces, al momento en el que dejaron de existir en las radios tradicionales gente haciendo sus propios programas de radio, comunidades, colectivos, organizaciones, apropiándose de la radio como un elemento transgresor y de generación de opinión pública, Wambra nace esto justo como un proyecto radial comunitario en la ciudad. O sea, lo que pasa es que el discurso de comunicación alternativa, popular, comunitaria, autogestionada, trucha, como ustedes quieran llamarle, está pensado directamente desde cómo cada comunidad lo siente. Por ejemplo, en México no existe, o sea, existen experiencias de comunicación comunitaria, pero se hacen llamar radios libres. En Argentina están conocidas como radios populares, ¿ya? Pero todas tienen un carácter comunitario y educativo. Entonces, más bien está pensado desde cómo cada uno de los medios se autorrepresenta, y no como una diferenciación, como cada una siendo diferente, sino que tienen justo un ejercicio político y comunitario justamente de la comunicación. Pero hay que marcar como dos cosas por ahí. Primero que todo,
A ver, en la urbanidad, dentro de los espacios urbanos, existen comunidades. Entonces, primero que todo, hay que desmitificar esto de que lo comunitario está encima de la montaña o metido en la selva o lejos de la urbanidad. O sea, lo comunitario es transversal por las asociaciones sobre las cuales se conforma un espacio territorial. Entonces, por ejemplo, en la ciudad tenemos comunidades de sentidos. Ya, las comunidades de sentido son exactamente comunidades de mujeres, comunidades LGBTI, por ejemplo, comunidades animalistas, comunidades por ejemplo, de deportistas, comunidades que se congregan justo por una necesidad propia, comunidades de ciclistas, comunidades de trabajadores, sindicatos, colectividades que se agrupan por una necesidad o por una demanda de derechos. Entonces hay que entender que justo nuestras demandas, nuestra programación, lo que produce Wambra está justamente pensado a partir de estas necesidades de expresión, de expresar, que generan justamente estas comunidades. Entonces tenemos programas LGBTI, tenemos programas políticos, tenemos programas musicales, tenemos programación como es, desde estudiantes, desde sindicatos. Entonces te da una característica. Cada colectividad empieza a generar sus propios productos de comunicación. Wambra simplemente es la herramienta que utilizan para dar a conocer justo este tipo de cosas. No son un programa que es el órgano oficial de los animalistas del Ecuador, no, en absoluto. Son programas que hablan de una temática animal, de una temática vegana, por ejemplo, pero que lo proponen para una comunidad de oyentes. Entonces justamente tiene esta capacidad de que se escuchan los programas, se leen los artículos, se genera opinión a partir de estas cosas que a mí me mueven como ciudadano, que me mueven como persona y que son parte de mis consignas, no sé, políticas, reivindicativas, de lo que yo quiero proponer como ciudadano. Primero que todo, un medio de comunicación siempre va a generar de una u otra manera rentabilidad si está bien administrado. La comunicación es un poder y la comunicación tiene la capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse. Que la concepción de un medio comunitario sea completamente diferente a la concepción de un medio privado te da ciertas características. Nosotros no estamos con el afán de generar recursos que nos generen valiosas cuantías, se podría decir, sino estamos con el ánimo de generar procesos, de desarrollar actividades que primero que todo permitan sostener el medio de comunicación, sostener a las personas que trabajan dentro del medio de comunicación y generar comunicación, información y programación de alta calidad. Entonces, un medio comunitario tiene que sostenerse, pero el Estado debe generar políticas y las instituciones que están alrededor de las políticas de comunicación deben generar apartados que permitan que la comunicación comunitaria se pueda sostener tanto en la ciudad como en el campo, porque por ejemplo podemos pensar, digamos, tenemos una radio comunitaria en Quito. La gente de una u otra manera va a tener una audiencia, va a tener un target, va a tener gente que se va a sostener. Entonces, de una u otra manera, la radio va a ser rentable porque va a haber gente que va a venir a publicitar. Pero, por ejemplo, una radio comunitaria en una comunidad en la cual tienen acceso a muy pocos recursos, se va a valer de otras estrategias de sostenerse a través de proyectos, a través de publicidades con entidades, con negocios locales y este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, una radio comunitaria que lucha por la defensa de la naturaleza no va a pactar con una minera, por ejemplo, o no va a pactar con una petrolera, porque no le interesa, porque no está dentro de su proyecto político comunicacional, sino que tiene otras intenciones de sostener justamente el proceso, buscar que se democratice la palabra, buscar proyectos, generar recursos desde la autosostenibilidad, de brindar servicios.
Después de ese ejemplo local de un medio de comunicación comunitaria y con la información que tenemos de la introducción de este video, hemos sacado algunas conclusiones. Wambra Media encontró en algunos aspectos un punto medio entre la comunicación tradicional y la alternativa comunitaria. El propósito general de la Wambra Media es la democratización de la palabra mediante el acceso público a un medio de comunicación para todos. Esto se puede clasificar como un proceso de comunicación alternativo. Su apellido de la comunicación, lo comunitario, parece no definir o limitar su trabajo de manera ideológica. Se rigen más por el sentir que por el pensar. La Wambra Media se considera una herramienta para que las diferentes comunidades puedan expresarse. Ese punto de vista combina los enfoques tradicionales de la comunicación como instrumento y los procesos de desarrollo social, horizontal y participativo. En esta línea, Wambra Media destaca que lo comunitario existe tanto en el campo como en la ciudad, ya que siempre hay grupos de sentidos con sus propias necesidades y demandas de derechos que requieren expresar. Por eso, combinan el espacio dominante urbano con el alternativo rural. Wambra Media, como todos los medios de comunicación, genera ingresos económicos para sostenerse. La diferencia entre ellos y un medio privado radica en que Wambra Media no tiene fines de lucro, sino el objetivo de realizar y ofrecer procesos comunicacionales alternativos de alta calidad de y para todos. Finalmente, tal vez se dieron cuenta que la única persona que habló fue Roberto, mientras Carla no dijo nada. Ahí podemos ver un ejemplo claro de la ocasional verticalidad necesaria en los procesos comunicativos. Roberto sabía más de los temas de la entrevista y por lo tanto respondió él a la mayoría de las preguntas. Y no se trató de incluir a Carla de manera forzosa. Y con esto acabamos el presente video. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo sobre la lucha constante entre la comunicación tradicional y alternativa y el punto medio que encontró Wambra Media. ¡Hasta la próxima!